Bienvenidas y bienvenidos a Nexus Radio. Un gusto saludarles en este nuevo programa. Iniciemos. A ver, ¿les suena familiar eso de tener como una vocecita interna, una que siempre está susurrando advertencias? Ese que te dice, ojo, cuidado. Exacto. No va a alcanzar, el mundo es peligroso. Es casi como vivir con el piloto automático del miedo puesto todo el tiempo. Uf, sí. Una sensación pesada. Bueno, el material que revisamos hoy, un texto que se llama Superación de la mentalidad de carencia y miedo, plantea algo. Bueno, algo fuerte. Que sí es posible apagar ese piloto. Y justo esa es la exploración que queremos hacer hoy, ¿no? Vamos a meternos a fondo en eso que el texto llama la mentalidad de carencia o a veces el modo supervivencia. Ajá. Pero no solo para entender qué es, sino para ver qué caminos propone el propio material para salir de ahí. Exacto. La misión, digamos, es desglosar por qué nos podemos sentir así. A veces como atrapados, ¿no? En esa sensación de que falta algo o de que el peligro está a la vuelta de la esquina. Y descubrir qué herramientas sugiere el texto para cultivar, pues, un estado de mayor bienestar, de más confianza. El texto usa un término, vibración energética superior. Suena un poco abstracto, lo sé, Sí, un poco. pero parece que describe una sensación bien concreta, ¿no? Como de paz interior, de conexión. Así es. Buscamos extraer la esencia de este análisis sobre las raíces del miedo, de la carencia y sobre todo entender cómo podríamos, según la fuente, empezar a cambiar nuestra respuesta interna frente a esas sensaciones. Muy bien, pues, vamos a desglosar esto. El punto de partida que usa el material es bastante conocido, la pirámide de Maslow. Ah, claro, un clásico. Sí. De forma muy resumida, en la base están nuestras necesidades más primarias. Aire, comida, descanso, un techo. Lo fisiológico, vamos. Y justo encima, Maslow puso la necesidad de seguridad, ¿verdad? Sentirnos a salvo, estables, con cierta Previsibilidad en la vida. un empleo, recursos, un entorno que sintamos seguro. Exacto. Y aquí es donde el texto que analizamos mete su enfoque particular. Argumenta que cuando esas dos capas de abajo, lo fisiológico y la seguridad, se perciben como inestables, Ojo, que dice perciben, no que necesariamente lo estén objetivamente. justo, basta la percepción de amenaza o inestabilidad. Y ahí es cuando emerge lo que Maslow llamó una mentalidad de carencia. Y el texto describe esta mentalidad como una sensación constante, ¿no? Casi como una atmósfera interna de no tengo suficiente, o ese miedo de voy a perder lo poco que tengo. Sí, un rum persistente. Y lo interesante es cómo el material recalca que esto consume una cantidad enorme de nuestra energía vital. O sea, la atención queda secuestrada por la preocupación, por manejar esa amenaza que sentimos. Y es fundamental algo que subraya el texto, que esto no es un defecto de carácter, ni debilidad, ni nada parecido. No, para nada. Lo presenta como una respuesta biológica casi instintiva grabada en nosotros. Cuando la mente opera desde ahí, desde la carencia, su foco principal es llenar ese vacío inmediato, asegurar la supervivencia básica. Y a menudo eso va en detrimento de una visión más amplia, ¿no? De pensar a largo plazo. Totalmente. Y aquí es donde se pone fascinante, porque el texto va más allá y explica por qué podemos quedarnos como anclados en ese modo, incluso si las circunstancias externas ya mejoraron. Ah, eso es interesante. Aquí entra en juego la perspectiva del sistema nervioso y lo que podríamos llamar la psicología del trauma y la supervivencia, tal como lo aborda el material. A ver, ¿cómo describe el texto ese mecanismo de quedarse atrapado? Suena intenso. Bueno, el material lo explica así. Nuestro sistema nervioso es como un sistema de vigilancia súper sofisticado, diseñado evolutivamente para detectar peligros y, claro, protegernos. Nuestro guardián interno. Exacto. Pero el punto clave que resalta es que este sistema no solo reacciona a peligros reales, aquí y ahora.
sino también al recuerdo de peligros pasados o incluso a la anticipación de peligros futuros. O sea que se puede disparar solo con pensarlo. Justamente, cuando detecta una señal de amenaza, sea real o imaginaria, ¡pum!, dispara la alarma interna. La famosa respuesta de lucha, huida o congelación, ¿no? Precisamente, el texto lo describe como si un software de supervivencia muy antiguo se activara y, en algunos casos, se quedara como pegado en modo on. Encendido todo el tiempo. Sí, y el cuerpo se inunda con hormonas del estrés, como el cortisol, manteniéndonos en un estado de hipervigilancia constante. Y esto, según el análisis, tiene consecuencias muy directas, muy profundas en cómo vemos el mundo y cómo interactuamos con él. Entiendo. Y esa hipervigilancia constante, ese estar siempre alerta, ¿cómo se traduce específicamente en esa mentalidad de escasez que menciona el texto? El material argumenta que ese estado fisiológico, de alerta, tiñe nuestra percepción, ¿sabes? Empezamos a funcionar bajo la creencia, a veces muy subterránea, de que los recursos fundamentales, Y no habla solo de dinero, ¿verdad? reconocimiento, tiempo, creemos que son inherentemente limitados, escasos, y esto puede llevarnos, como indica el texto, a tener dificultades para compartir, por ejemplo. O a una competencia feroz por todo. Exacto. Y a tomar decisiones basadas más en el pánico, en la reacción, que en una evaluación tranquila o una visión a largo plazo. El foco se estrecha muchísimo. El texto también le da peso a cómo las experiencias de vida nos pueden dejar como predispuestos a este estado, ¿cierto? Menciona cosas como haber vivido inseguridad económica, inestabilidad en la familia, pérdidas fuertes. O sensaciones de abandono, sí. ¿Cómo influye eso según el texto? El autor sugiere que esas experiencias pueden dejar una especie de huella, una sensibilización en el sistema nervioso. Es como si el umbral para que salte la alarma de supervivencia bajara. O sea que reaccionamos más fácil. Exacto. El sistema recuerda la vulnerabilidad pasada y puede reaccionar de forma, desproporcionada a situaciones presentes que si las vieras objetivamente, quizá no justificarían tanto nivel de alarma. Se crea un círculo vicioso. Y aquí es donde la conexión con el cerebro se pone realmente interesante. Porque el texto no lo deja solo en una sensación o una respuesta psicológica, lo ancla en la neurociencia. Correcto. El material da una explicación a nivel cerebral bastante clara, fíjate. Apunta a la amígdala, ¿verdad? Esa estructura pequeña, como una almendra. Nuestro detector de humo interno, siempre buscando posibles amenazas. La amígdala es esencial, claro. Sin ella, mal asunto. Su función es vital para reaccionar rápido ante un peligro real. Pero lo que el texto recalca como realmente impactante es lo que pasa cuando esta amígdala se vuelve hiperactiva. Por el miedo, por el estrés crónico. Ajá. Según el análisis que presenta, esta hiperactivación puede inhibir, casi como secuestrar, las funciones de otras partes más evolucionadas del cerebro. En particular menciona la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es, como bien la vemos, nuestro centro ejecutivo, ¿no? La que se encarga de planificar a largo plazo, del razonamiento complejo, de tomar decisiones sopesadas. La empatía, el control de impulsos, la creatividad, ¿todo eso está ahí? Exacto. La analogía que se podría usar, basándonos en lo que dice el texto, es como si el cerebro, al sentir una amenaza constante, sea real o un eco del pasado, decidiera que la prioridad absoluta es manejar la emergencia. Tiene sentido. Y para eso, desvía recursos de todas las demás funciones que considera no esenciales para sobrevivir ya mismo. El problema es que a veces la emergencia es una percepción que se cronificó, no una realidad actual, pero la corteza prefrontal sigue estando parcialmente offline. Es una buena analogía, sí. El texto parece sugerir que esa es una de las razones por las que, atrapados en ese modo supervivencia, nos cuesta tanto ser creativos, pensar estratégicamente, conectar de verdad con otros, o incluso aprender cosas nuevas eficazmente. Nuestra capacidad cognitiva superior está comprometida. Sí, porque el sistema está enfocado en la defensa, básicamente. Entonces, si estamos casi como cableados para esto, ¿cuál es la salida que propone el material? Parece una trampa difícil de evitar. La respuesta y mucho más luego del corte musical. Hay una voz en la zona.
estar. Dice que el mundo es peligro, que no hay nada para dar. Pero yo cierro los ojos, siento mi corazón, late como tambor de amor, me da la dirección. Respira y confía que la vida es canción. Suelta la carencia, abre el corazón. Baila la esperanza, sube la vibración. Que la paz es tuya, pura conexión. El miedo prende su alarma, como fuego en el mar. La mente corre sin calma, no me deja pensar. Pero una luz en mi pecho me enseña la verdad. Cuando inhalo profundo, el peligro se va. Respira y confía que la vida es canción. Suelta la carencia, abre el corazón. Baila la esperanza, sube la vibración. Que la paz es tuya, pura conexión. Cinco cosas que veo, 4 que puedo tocar, 3 que oigo en el cielo, 2 olor de triunfo y paz, y un sabor me recuerda que la vida es para amar. Respira y confía que la vida es canción. Suelta la carencia, abre el corazón. Baila la esperanza, sube la vibración. Que la paz es tuya, pura conexión. Ya estamos de regreso con este interesante tema, que nos habla de salir del piloto automático y abandonar el miedo y la actitud de carencia. Bueno, aquí es donde el texto introduce su propuesta central para el cambio. La clave, dice, está en enfocar adentro. Lo presenta como el puente necesario para pasar de ese estado de contracción y miedo hacia esa vibración superior de calma y confianza que mencionamos al inicio. Enfocar adentro. Suena un poco etéreo. ¿Cómo lo describe el texto en términos prácticos? ¿Qué hacemos? El material lo desglosa en herramientas muy concretas. La primera que destaca es cultivar el autoconocimiento, principalmente a través de prácticas de atención plena, o mindfulness, como se le conoce. ¿Te refieres simplemente a observar los pensamientos de miedo que tenemos? Es más que solo observar. El texto enfatiza la práctica de darse cuenta, de notar los pensamientos y sensaciones de miedo, de ansiedad, de carencia cuando aparecen, pero hacerlo desde una postura de testigo. Imparcial. Sin juzgarlos, sin rechazarlos, pero, y esto es crucial, sin identificarse con ellos. Es reconocer, mira, ahí está el pensamiento de que no soy suficiente. O noto esta sensación de miedo en el pecho. Verlo como algo que pasa, no como lo que soy. Exacto. El punto clave que subraya el material es que esta observación consciente, desapegada, les quita poder. Dejan de ser la verdad sobre nuestra realidad y se convierten en lo que son: eventos mentales, sensaciones físicas, pasajeras. ¿Entiende esa parte, la de desidentificarse del pensamiento? Suena potente, aunque imagino que requiere práctica, claro. Definitivamente. ¿Y cuál es la segunda herramienta principal que propone el texto? La segunda es trabajar directamente en la regulación del sistema nervioso. O sea, si la amígdala hiperactiva es la que mantiene la alarma prendida todo el tiempo... Hay que calmarla. Exacto. El texto propone que necesitamos aprender conscientemente a mandarle señales de seguridad, a bajarle el volumen a esa alarma interna para indicarle a nuestro cuerpo que, en este momento, aquí y ahora, estamos a salvo. ¿Y cómo sugiere el texto que hagamos eso? ¿Con qué técnicas? Menciona varias, pero se enfocan algunas muy accesibles. Una fundamental es la respiración profunda, diafragmática. Respirar hondo. Sí, pero con un matiz importante. El énfasis está en hacer la exhalación más larga que la inhalación. Por ejemplo,
Inhalar lento por la nariz contando hasta 4 y exhalar muy lento por la boca contando hasta 6 u 8. ¿Y eso por qué? El texto explica que este patrón de respiración activa el sistema nervioso parasimpático. Ese es el sistema de descanso y digestión. Es como mandarle una señal fisiológica directa al cerebro de que el peligro ya pasó. Algo tan básico como respirar, pero usado a conciencia. El texto debe argumentar que tiene un impacto fisiológico real, ¿no? Exactamente. No es solo calmarse mentalmente, es inducir un cambio en el estado del sistema nervioso. Otra técnica que detalla el material es la de conexión a tierra o grounding. Grounding. Sí, una muy práctica que describe es la técnica del 5-4-3-2-1. ¿En qué consiste esa? Suena a cuenta regresiva. Un poco así. Consiste en deliberadamente traer la atención a los sentidos para anclarte en el presente. Nombrar mentalmente o en voz baja 5 cosas que puedes ver a tu alrededor. Ok, veo el micrófono, la pantalla. Luego, 4 cosas que puedes sentir físicamente. La textura de tu ropa, la silla bajo el cuerpo, los pies en el suelo. ¿Vale? Después, 3 sonidos que puedas escuchar, aunque sean sutiles. El zumbido del ordenador. 2 olores que puedas percibir, si los hay. Y finalmente, un sabor que puedas notar en tu boca. Entiendo. Te saca de la cabeza y te trae al cuerpo a la hora. Exacto. El texto explica que esto funciona porque interrumpe el ciclo de pensamientos ansiosos, ¿sabes? Que suelen irse al pasado o al futuro. Te trae de golpe a la realidad tangible del aquí y ahora. Cálmanse a rumiación mental, que alimenta a la amígdala. Entonces, resumiendo las herramientas clave según el texto. Observar los pensamientos sin fusionarse con ellos, mindfulness. Ajá. Y calmar activamente la respuesta física del cuerpo, regulación del sistema nervioso con respiración, grounding. ¿Es así? Correcto. Y si conectamos esto con la visión más amplia que presenta el texto, bueno, la práctica continuada de estas herramientas nos permite, poco a poco, trascender eso que el material llama el ego asustado. El ego asustado. Sí, esa construcción de identidad que se siente fundamentalmente vulnerable, separada, amenazada. Al ir calmando y desidentificándonos de esa parte, el texto sugiere que se abre un espacio. ¿Un espacio para qué? Para conectar con una sensación más profunda, más estable de seguridad interna, de confianza, de conexión con la vida. Una sensación que depende menos de si las cosas afuera van bien o mal en lo inmediato. Y el texto no se queda solo en la teoría individual, ¿verdad? También ilustra cómo esta dinámica de supervivencia se ve a nivel social. Sí, ofrece ejemplos concretos para mostrar que no es solo un concepto psicológico abstracto. Uno muy potente es el impacto del estrés crónico que se asocia a la pobreza. Claro. El texto argumenta que esa lucha constante por cubrir las necesidades básicas consume una cantidad inmensa de lo que llama ancho de banda cognitivo. Ese ancho de banda sería como la capacidad mental que necesitamos para esas funciones de la corteza prefrontal que decíamos antes, ¿no? Planificar, resolver problemas complejos, aprender, controlar impulsos. Exacto. El material sugiere que cuando una persona está inmersa en la urgencia de la supervivencia diaria, simplemente queda muy poca capacidad mental disponible para esas tareas de orden superior. Y recalca, no es falta de inteligencia o de voluntad, es un recurso cognitivo agotado por el estrés constante de la carencia. Otro ejemplo obvio que seguro menciona son las personas en situación de calle, donde el foco está casi por completo en la base de la pirámide de Maslow. Conseguir comida hoy, un lugar seguro para dormir esta noche. La supervivencia pura y dura. Exacto. Ciertamente. Pero un punto muy interesante que recalca el texto es que esta mentalidad de supervivencia no es exclusiva de quienes enfrentan carencias materiales extremas. Es verdad. Describe también a personas que, si las ves desde fuera, parecen tener una vida estable, un buen trabajo, casa, familia, pero que por dentro viven con una capa como subterránea de ansiedad crónica. Sí, con esa sensación persistente de que todo podría derrumbarse en cualquier momento. ¿Y por qué pasa eso según el texto? El texto lo atribuye a que, aunque sus necesidades externas básicas puedan estar cubiertas, su sensación interna de seguridad profunda a nivel del sistema nervioso quizás nunca se restableció del todo. ¿Puede ser por experiencias pasadas que no se resolvieron? O por un estado de alerta que se ha vuelto crónico, habitual.
En esencia, sugiere siguen operando desde ese ego asustado, incluso si las circunstancias actuales no lo justifican plenamente. La percepción de escasez sigue ahí, activa. Entendido. Entonces, después de explorar el problema, sus raíces neurológicas, las herramientas propuestas, ¿cuál dirías que es el mensaje central que el texto quiere dejar? O sea, ¿qué significa todo esto en la práctica? Mira, creo que la idea fundamental que el material intenta transmitir es muy potente. Salir del modo supervivencia, tal como lo describe, no implica negar los problemas reales, ni las dificultades que existen en el mundo o en la vida personal. No es hacerse el ciego. Para nada, no es una llamada al optimismo ingenuo o a ignorar las injusticias. Parece más bien un cambio de enfoque interno, ¿no? Exactamente. Se trata de cambiar el lugar interior desde el cual respondemos a esos desafíos, a la vida en general. Es una invitación a pasar de vibrar, usando su término, predominantemente en la frecuencia del miedo, de la contracción, de la carencia. Esa sensación de que nunca es suficiente. Exacto. A cultivar activamente, a través de las prácticas que sugiere, una frecuencia interna de confianza, de apertura, de suficiencia. Una sensación de abundancia que, según el texto, empieza adentro, independientemente de las cifras en la cuenta bancaria. Y la invitación práctica más inmediata que parece salir del texto es bastante directa, ¿no? Muy directa y aplicable en cualquier momento. Fíjate, cuando uno sienta esa opresión, esa ansiedad que cierra el pecho, ese torbellino de pensamientos catastróficos, la sugerencia es: haz una pausa y respira, conscientemente. Parar y respirar. Y llegó deliberadamente la atención al cuerpo, a las sensaciones físicas del momento presente. Quizás usando esa técnica de grounding del 5-4-3-2-1 que comentamos. Ese simple acto. Parar y conectar con el cuerpo. Es presentado en el texto como el primer paso, y quizá el más crucial para empezar a desconectar del piloto automático del miedo. Y reconectar con esa parte de nosotros mismos que, según el material, es intrínsecamente calmada, sabia y resiliente. Es como el umbral hacia esa elevación personal, ese cambio de vibración del que habla. Justo. Hay una frase hacia el final del material que leí que lo resume de manera brillante, me pareció. Dice algo como: la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de un centro interno calmado. Es una distinción clave, ¿verdad? El objetivo que plantea el texto no es eliminar mágicamente los desafíos externos, sería irreal, Claro. sino fortalecer nuestra capacidad interna para navegar esos desafíos desde un lugar de mayor equilibrio, de más claridad, de perspectiva. Cultivar ese centro interno calmado, como un ancla en medio de la tormenta. Precisamente. Y partiendo de esa idea central, ¿no? De calmar el ego asustado para encontrar y operar desde ese centro interno de calma y confianza, quizá podríamos dejar una pregunta resonando. Algo que lleve a la reflexión un paso más allá de lo que hemos discutido explícitamente. Adelante. Siempre viene bien cerrar con algo para seguir pensando. Bueno, si aceptamos la premisa del texto, esta idea de que el cambio interno, pasar de una percepción dominante de escasez y amenaza a una de calma y confianza internas, puede alterar fundamentalmente nuestra percepción de lo que vemos como posible o disponible para nosotros. La pregunta sería: ¿de qué maneras inesperadas y quizás muy sutiles al principio podría empezar a manifestarse esa creciente sensación de abundancia interna en nuestras interacciones de todos los días? ¿Cómo se notaría en el día a día? Claro, ¿cómo podría notarse en la calidad de nuestras relaciones? O incluso en las oportunidades, en las sincronicidades que de repente empezamos a notar a nuestro alrededor. Oportunidades que quizás antes... Exacto, aquellas que quizás antes, filtradas por el miedo, pasaban completamente desapercibidas. Es una pregunta muy sugerente, ¿sí? ¿Cómo esa transformación interior podría empezar a reflejarse o incluso a crear una realidad exterior diferente? Deja mucho para la reflexión personal. Exacto. Abre un campo de exploración sobre esa interacción dinámica entre nuestro estado interno y el mundo que experimentamos y, en cierta forma, co-creamos día a día. Un territorio fascinante que el texto nos invita a explorar.
Vamos a un corte musical y ya regresamos. Mientras, si te está gustando, déjanos un like. Una voz en la calle me quiso engañar. Decía no hay nada para ti, mejor deja de soñar. Pero el corazón otra voz tiene. Cuando confío en la abundancia viene. Respira y confía, siente el tambor. El mundo se abre cuando hay amor. Suelta la carencia, deja el temor. En tu confianza vive el amor. Viejos recuerdos quieren mandar y mantenerme en oscuridad, pero mi cuerpo sabe danzar y en cada paso la calma está. Respira y confía, siente el tambor. El mundo se abre cuando hay amor. Suelta la carencia, deja el temor. En tu confianza vive el amor. Viejos recuerdos quieren mandar y mantenerme en oscuridad, pero mi cuerpo sabe danzar y en cada paso la calma está. Respira y confía, siente el tambor. El mundo se abre cuando hay amor. Suelta la carencia, deja el temor. En tu confianza vive el amor. Los cinco sentidos quieren hablar y la intuición les invita a mirar un mundo que brilla lleno de amor, derrotando carencia y temor. Respira y confía, siente el tambor. El mundo se abre cuando hay amor. Suelta la carencia, deja el temor. En tu confianza vive el amor. Los cinco sentidos quieren hablar y la intuición les invita a mirar un mundo que brilla lleno de amor, derrotando carencia y temor. Respira y confía, siente el tambor. El mundo se abre cuando hay amor. Suelta la carencia, deja el temor. En tu confianza vive el amor. Llegó el momento de la acción. Ahora, les propongo un ejercicio muy simple que pueden hacer en cualquier momento del día, cuando sientan que la ansiedad o el miedo los invaden. Se llama el interruptor de la frecuencia, y no necesita más que 1 minuto y un poco de atención. Vamos a trabajar con 2 preguntas poderosas que cambiarán el foco de tu mente. Paso 1. Reconocer la frecuencia actual, la de la carencia. En primer lugar, cierra los ojos suavemente. Coloca una mano en tu pecho, en el corazón. Ahora, hazte esta pregunta, en silencio, hacia tu interior: ¿de qué tengo miedo en este momento? ¿Qué es lo que creo que me falta? Permite que las respuestas surjan sin juzgarlas. Tal vez sea: tengo miedo a no llegar a fin de mes, me falta seguridad en mi trabajo, siento que me falta el amor o el reconocimiento. Solo obsérvalo.
Al hacer esto, estás reconociendo la frecuencia en la que vibra tu mente en este instante, la frecuencia del miedo. ¿Siente la sensación en tu cuerpo? ¿Es opresión? ¿Hueco en el estómago? ¿Frío? Simplemente reconócelo. Paso 2. Activar el interruptor hacia la frecuencia de la abundancia. Ahora, manteniendo la mano en el corazón, vamos a cambiar la pregunta. Esta es la clave. Cambia completamente el enfoque con esta nueva pregunta: ¿qué tengo ahora mismo que es suficiente? ¿Por qué puedo sentirme seguro en este preciso instante? Y aquí es donde te anclas en el presente absoluto. Las respuestas no pueden ser sobre el futuro tendré trabajo, sino sobre este mismo segundo. Por ejemplo, ¿ahora mismo estoy respirando? ¿Tengo aire suficiente? ¿Ahora mismo tengo vida? ¿Mi corazón late? ¿Ahora mismo estoy en una habitación y tengo un techo? ¿Ahora mismo mis pies están firmes en el suelo? Ahora mismo haré un momento de silencio. Inhala profundamente mientras piensas en una de estas cosas que sí tienes. Siente cómo, aunque sea un pequeño detalle, es real y es suficiente en este instante. La frecuencia de la abundancia no se trata de tenerlo todo, sino de reconocer que en el presente inmediato hay recursos. Paso 3. Sentir la transición en el cuerpo. Presta atención a cómo cambia la sensación en tu cuerpo. La opresión en el pecho quizás se suaviza un poco. La respiración se hace un poco más profunda. Esa pequeña diferencia, ese pequeño suspiro de alivio, es el sonido de tu frecuencia cambiando. Es la vibración pasando del miedo a la confianza, de la carencia a la abundancia interior. Para finalizar, abre los ojos suavemente. Y recuerda, este ejercicio es como un músculo. Cuanto más lo practiques, más fácil te resultará encontrar ese interruptor cuando el miedo llame a tu puerta. No se trata de negar los problemas, sino de cambiar el terreno interno desde el que los enfrentas, desde la confianza en que, en el momento presente, tienes la fuerza y los recursos para comenzar a solucionarlos. La próxima vez que sientas el peso de la carencia, simplemente recuerda las dos preguntas. ¿De qué tengo miedo? Para reconocer la frecuencia antigua. ¿Qué poseo ahora mismo que es suficiente para vivir? Para activar la nueva frecuencia. Ese pequeño acto de enfocar adentro es la llave para elevar tu vibración. Y si quieres que conversemos de algún tema en especial, escríbelo en los comentarios. Hasta la próxima semana. Bye, nos vemos.